Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Es un placer estar nuevamente aquí en este espacio. Saludo para Guadalupe y para Víctor y el auditorio que nos está sintonizando. Muy bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Saludos al público, a Guadalupe y a Ricardo. Muchas gracias por compartir este espacio de reflexión, colegas. Y aquí estamos con mucho gusto, como siempre. Gracias. Comienzo con Guadalupe Correa. Guadalupe, nos ha llamado la atención esta visita de un aspirante a gobernar un estado de México, como es Nuevo León, y ya hablo del priista Adrián de la Garza, a las oficinas de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para denunciar su propio caso en el que él considera que hay una amenaza contra su candidatura, que en esta historia judicial relacionada con tarjetas de apoyo votante, y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuyo paso por diferentes asuntos latinoamericanos me parece que es muy discutible o nefasto, particularmente en el caso de Bolivia, recibe al aspirante, ni siquiera gobernador, sino aspirante a gobernar uno de los Estados Unidos mexicanos, es decir, de nuestra república. ¿Qué lectura? Hay quienes creemos que esto es como abrir la puerta a una suerte de intervencionismo. ¿Qué opinas, Guadalupe, por favor? Pues me parece un evento muy desafortunado y me parece también la actitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, muy desafortunada, pero realmente no me sorprende porque realmente la actitud del secretario general de la OEA ha sido así, y no solamente en el caso de Bolivia. Tenemos también al caso de Venezuela y a los gobiernos que no le convienen al establishment en Estados Unidos que se mantengan en el poder en las Américas. Creo que esto nos demuestra unas limitaciones muy importantes con relación a este tipo de organizaciones que de alguna forma surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y este orden interamericano, también este orden mundial liderado por los Estados Unidos. Creo que estas organizaciones están perdiendo mucha credibilidad. En este particular caso, como muy bien lo señalas, es muy desafortunado que un aspirante a la gubernatura, no estamos hablando de un jefe de Estado, que la Organización de Estados Americanos y cómo funciona el sistema internacional tiene que ver con los estados, no con personas. El que la Organización de Estados Americanos haya apoyado a un presidente que se dice que era legítimamente, bueno, el presidente que se dice que fue de Venezuela y de alguna forma apoyó un fraude electoral, no está hablando bien de lo que está haciendo la Organización de Estados Americanos. Me parece muy desafortunado precisamente porque las investigaciones con relación a lo que está sucediendo pues tienen mucha base. En realidad la entrega de tarjetas con una condición pues nos hace pensar realmente en la compra de voto, que fue una práctica priista que se vivió aquí por décadas. Creo que las investigaciones que se hacen por la Fiscalía, independientemente de lo que sea, son legítimas y no creo de ninguna manera que esta persona, precisamente por su posición y en segundo lugar por aquello que se le acusa, que realmente pues esas tarjetas fueron distribuidas, que haya obviamente una discusión sobre si son o no delitos electorales, eso se tiene que resolver en México, por los mexicanos. No tiene absolutamente nada que ver la OEA en esto. Y el hecho de que Luis Almagro lo reciba, pues sí nos está hablando de una posible intervención. Lo que se hizo en el caso de Venezuela, lo que se hizo en el caso de Bolivia, pues preocupa y preocupa mucho. Creo que la Organización de Estados Americanos ya no es un interlocutor en las Américas, ya es una organización que nos deja muchas dudas y bueno, es un parapeto realmente. Yo no sé para qué está la OEA. Creo que tendríamos que
que cuestionarnos el apoyo también a la misma organización, porque esta organización no es parcial con relación a su manejo de los conflictos en las Américas para supuestamente lo que fue creada, ¿no? Un contexto de estabilidad, pero parece ser que esta organización está respondiendo a los intereses, y bueno, siempre estas organizaciones han respondido a los intereses de quienes dan más apoyo económico, pero en este momento ya es un apoyo cínico, ya no es un interlocutor en las Américas. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema? En concreto, pues, sobre la visita del priista Adrián de la Garza a las oficinas de la OEA, el ser recibido por el secretario general Almagro, y en general, pues, sobre las acusaciones o la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República en los casos de Adrián de la Garza, priista, y de Samuel García, emesista. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Mira, Julio, me parece a mí muy lamentable que un candidato tenga que ir ante la OEA para poner en conocimiento prácticas de uso electoral, la intromisión del presidente en el proceso electoral de Nuevo León y en otros, cuando en México realmente pues están los órganos, las autoridades indicadas para tomar cartas en esos temas. Es decir, a mí me sorprende, digamos, que en realidad una cuestión interna que es de competencia de los organismos mexicanos, nacionales, se tenga que ventilar ante la OEA, como si la OEA fuera garante de la democracia o de la imparcialidad que pueda haber en el proceso electoral. Pero por otro lado, también observo que bueno, algo debe estar pasando a nivel local si los órganos realmente no están atendiendo estas denuncias del uso de tarjetas, por ejemplo, que bueno, el INE dice que son válidas. Yo digo que son prácticas que realmente van encaminadas a una suerte de fraude electoral. Ya se había visto esto desde Peña Nieto, desde antes, ¿no? Ha sido práctica, pero también queda claro que no hay autoridad electoral que ponga orden en este proceso que estamos viviendo, estamos teniendo en México de cara a la elección del 6 de junio. Es decir, el presidente está desatado, interviniendo a diestra y siniestra todos los días, opinando, exponiendo, cuestionando, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, los priistas, los panistas están haciendo lo propio. Es decir, es un juego, es un proceso muy desasiado donde todo el mundo está violando la ley. Yo no sé qué fue a denunciar a Adrián de la Garza, es decir, la intromisión del presidente, bueno, pues, pero él también está incurriendo en delitos electorales. En fin, yo lo que observo es que queda en evidencia, digamos, más allá de si es la OEA o no el organismo adecuado para ir a interponer estas quejas o denuncias, lo cierto es que queda en evidencia que en el país hay un vacío legal para enfrentar toda esta situación de intromisión, de violaciones a la ley. ¿Dónde está el INE para poner orden en esto? Es decir, creo que por un lado se trata de ir a hacer más ruido a nivel internacional, y a grado tal que, bueno, pues lo que dijo Almagro, bueno, ante esta situación tan difícil que está viviendo el país en este proceso electoral, pues bueno, se van a enviar supuestamente observadores electorales para el próximo 6 de junio. Ahora, con respecto a las investigaciones, Julio, sí. Yo creo que está bien. Esperemos que la Fiscalía pueda llegar hasta sus últimas consecuencias para ver si de esta manera se puede poner orden o no nada más se vayan a integrar carpetas, esto más bien no vaya a resultar ser solamente un amago. Es decir, si se va a entrar a fondo, pues debe de realmente aplicarse todo el peso de la ley, porque bueno, no solamente es un tema de delito electoral, en cuanto a la posibilidad de estar maquinando un fraude, sino bueno, ya se está planteando el uso de dinero sucio en las campañas, presuntamente de la delincuencia organizada. En el caso de Samuel García, pues trae un tope de gastos ya muy elevado, un nivel de gastos muy elevado,
que da cuenta de que, bueno, ahí puede haber dinero del crimen organizado, lo mismo en la campaña de Adrián de la Garza, en fin. Es decir, esperemos que esta investigación realmente llegue a fondo y no se quede nada más como un intento, ¿no? Bien, Ricardo, muchas gracias. Víctor Ronquillo, el tema en general, la visita de Adrián de la Garza a la OEA, ¿qué significa la OEA? ¿Qué ha significado en la historia latinoamericana? Y bueno, el caso en general de las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República en Nuevo León respecto a Adrián de la Garza y a Samuel García. Por favor, Víctor Ronquillo. Bueno, lo primero que habría que mencionar es que yo estoy de acuerdo con Guadalupe, ¿no? La OEA ha dejado de ser desde hace mucho una institución con credibilidad, una institución que de alguna manera permita la gestión política por parte de los estados americanos. Desde sus inicios, lamentablemente, estuvo al servicio de los peores intereses conservadores, intereses propios de una derecha internacional, y su papel en los últimos años es cada vez más penoso, ¿no? Es cada vez más cuestionable. Hago un paréntesis en términos de lo que puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahí sí hay un papel significativo, pero tiene que ver por la propia índole de el tema de los derechos humanos y por la gestión de quienes en ella laboran en un momento dado, personajes de un enorme prestigio en términos de la defensa de los derechos humanos. Creo que por otra parte, pues es muy claro, ¿no?, las alianzas que se establecen entre los grupos conservadores en distintos ámbitos de Latinoamérica. No es una casualidad el que de inmediato de la Garza haya recurrido a la Organización de Estados Americanos. No es una casualidad porque pues claramente define posiciones que se contraponen políticamente. Ya hablaremos más adelante de la actuación de la USAID, de esta agencia norteamericana, que precisamente está vinculada también con la actuación política de la OEA en el continente americano. Pero ese es un primer tema, ¿no? Otro tema a mí me parece, y creo, ahí estoy de acuerdo con Ricardo, aunque parezca mentira, en donde hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Tenemos que dejar de fingir. No hay, en términos reales, la construcción de un aparato de derecho en términos de los comicios electorales. Esto que estoy diciendo es enormemente grave, pero es una realidad. No hay, por otra parte, en estos momentos, y esto tiene que ver con la lamentable actuación del Instituto Electoral, una institución confiable de cara al próximo proceso electoral. Por otro lado, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y es cierto, los actores políticos que intervienen en esta elección han mantenido viva su presencia y su voz. ¿Es sancionable lo que está haciendo López Obrador? Puede ser, pero no es el único. Y te insisto mucho en ello. Es la actuación del árbitro, la del Instituto Nacional Electoral, o va más allá a darle patadas al centro delantero de la oposición, que sería López Obrador. Pues claro que le da patadas. Entonces yo creo que tenemos que dejar de fingir que nos encontramos en una democracia lograda y reconocer que tenemos que construir esa democracia, y que lamentablemente esta práctica de la compra del voto es un hecho generalizado, pero no por ser un hecho generalizado es un hecho aceptable. Y en ello incurren los distintos partidos, solamente que hay una diferencia que yo sí quiero mencionar. ¿Qué diferencia hay entre lo que podemos considerar la política social del gobierno de López Obrador, que sin duda también puede generar cuotas de clientelismo fundamentales para lo que será el voto del 6 de junio, y la compra del voto? ¿Hay diferencias? Mi versión, mi interpretación es que sí, que uno es una política social, pero también cabe, ¿no? Seguramente las encuestas que conocemos y que mantienen a Morena en la preeminencia política del país,
tienen mucho más que ver con la política social del gobierno de López Obrador que con la lamentable, desaseada, desafortunada actuación de Morena en diferentes ámbitos. Un último apunte, Julio. Mira, lamentablemente la compra del voto, y recientemente he estado trabajando el tema en las alcaldías de la Ciudad de México, es una práctica generalizada, sobre todo en las alcaldías donde se sufre de extrema pobreza, ¿no? Donde se vive en condiciones precarias, por ejemplo, en Milpalta, en zonas de la Miguel Hidalgo, y esta es un reclamo y una denuncia generalizada por parte de los ciudadanos y por parte también de algunos de los actores políticos que participan en la elección de los alcaldes. Muy bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, otro de los puntos que están, no sé qué opines, tensando la relación del gobierno del presidente López Obrador con las cúpulas de poder de Estados Unidos, es este señalamiento respecto al apoyo económico a través de USAID para apoyar a ciertos proyectos, como se ha hecho durante mucho tiempo y a muchos medios y organizaciones, pero bueno, el presidente de México ha centrado las baterías al grado de enviar una nota diplomática en el caso del apoyo económico a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Nota diplomática y un comentario ya del administrador de USAID diciendo que pues tendrán que reconsiderar ese tipo de apoyos para México. Pero más allá de esto, ¿qué significa USAID y cómo ves esta postura del gobierno mexicano? Guadalupe, por favor. Tu micrófono, Guadalupe, por favor. Tu micrófono. Disculpa. Ok, muy bien. Es que no me funcionó la computadora, estoy usando el teléfono. Sí, mira, Julio, me parece una decisión muy acertada que me sorprende porque por muchos años, por mucho tiempo, México realmente se había mantenido pues muy en silencio cuando se ejercía presión a través de estas ONGs que a su vez reciben financiamiento de la USAID. No es ningún secreto que la USAID es una agencia que se dedica supuestamente al desarrollo de las sociedades, de las comunidades, para limitar la violencia, dar ayuda, a las comunidades pobres, vulnerables, pero también sabemos que con ese tipo de apoyos viene el poder blando de los Estados Unidos. Esta USAID, con este discurso de derechos humanos y, por ejemplo, el financiamiento por parte de otras organizaciones, algunas de ellas privadas, que operan muy de la mano de USAID, que es un organismo del Departamento de Estado, como la Open Society Foundation de George Soros, porque ellos han cooperado juntos en muchísimos momentos, y yo los he encontrado en la investigación que he hecho, por ejemplo, en Centroamérica. No es nada, no es una sorpresa para nadie que la USAID, el Departamento de Estado a través de la USAID haya ejercido su control de alguna forma geoestratégico y geopolítico en la región en particular. Creo que esto ya lo sabemos, y en este caso me parece muy delicado que la USAID esté dándole dinero a una organización supuestamente para combatir la corrupción y un combate muy selectivo. Vimos exactamente el papel de Mexicanos contra la Corrupción, donde supuestamente creció mucho más en importancia y en la cobertura de medios durante la administración donde hubo más corrupción en los últimos años, que fue en la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿por qué la USAID le da financiamiento a una organización que no solamente pues ha hecho un papel pues muy lamentable en el combate a la corrupción, sino que hoy por hoy, ahora mismo, y bueno, obviamente en la campaña y siempre, Claudia X González, el grupo que está cercano a Mexicanos contra la Corrupción, han estado pues muy confrontados con la izquierda, y en este momento muy confrontados políticamente con el gobierno en turno. Esto sería una intervención política que supuestamente no debería hacer ningún gobierno. Estos recursos no son para combate a la corrupción, porque el papel de Mexicanos contra la Corrupción es de golpeteo constante al gobierno de México, de desestabilización, un golpeteo que no debería recibir dinero del Departamento de Estado.
hay algunos analistas, algunas personas pues mucho más cercanas a Claudia X González, a estos grupos de interés, a estos grupos que tuvieron el poder en las administraciones pasadas, que dicen, bueno, yo quiero tener este financiamiento porque aquí están ayudando a combatir la corrupción. Pero no se trata de eso, y lo sabemos, la experiencia en América Latina, en particular, que es la que conozco, nos enseña cómo se establece el control geopolítico y geoestratégico. Es muy interesante también, por ejemplo, como otras organizaciones como Washington Office on Latin America, que supuestamente está enfocada en la defensa de los derechos humanos, y también está de manera selectiva defendiendo los derechos humanos en algunas condiciones y no en otras, ¿no? Es muy interesante analizar el papel de estas organizaciones que van colaborando con la USAID y con la Open Society Foundations. Esto es muy, muy importante, y creo que me da mucho gusto que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté poniendo el dedo en la llaga y esté tratando de mantener la soberanía nacional, porque es muy importante. Es la primera vez que veo una acción de este tipo, porque si no, este tipo de agencias van a empezar a establecer pues su control en una o en otra administración. Así lo han hecho, así lo hicieron durante la administración de Peña Nieto, la administración de Felipe Calderón, y ahora la administración, obviamente con mucho más fuerza, porque es la que más les está poniendo limitaciones a su actuación, pues la de el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Guadalupe, muy amable. Ricardo Ravelo, sobre este tema que hemos iniciado a analizar con Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y el apoyo concreto a mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Mira, Julio, es polémico el tema, pero te diría, por ejemplo, todo organismo que tiene una función y una tarea legítima, que sea transparente, que realmente trabaje, luche por el combate a la corrupción, el combate a la violación de los derechos humanos, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo humano, lo social, pues bueno, sabemos que viven del financiamiento privado. Este caso, por ejemplo, sí llama mucho la atención, porque Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, desde mi punto de vista, no tiene una tarea del todo legítima y transparente. Está recibiendo financiamiento de Estados Unidos, en efecto, y seguramente lo tiene también de la iniciativa privada. No sabemos tanto de nacional como extranjera, pero analizando bien su papel, observo que todos sus objetivos, todo su cuestionamiento está estrictamente focalizado en cuestionar la función gubernamental, la tarea gubernamental del presidente de la República, de su gobierno. Es decir, tienen un golpeo sistemático, permanente, desde hace muchísimo tiempo, pero no vemos por ningún lado que Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad realmente se focalice, por ejemplo, en la corrupción de los gobiernos estatales, de algunos gobiernos municipales. No ponen el dedo en la corrupción del crimen organizado, no ponen el dedo en la corrupción, digamos, de los trabajos que puedan estarse haciendo en distintos aspectos, obra pública, etcétera, en gobiernos estatales o municipales. Es decir, desde ese punto de vista está muy, muy focalizado a golpear a la administración de López Obrador, que por supuesto tiene muchísimas fallas, ¿sí? Pero es obvio que este es un proyecto de la derecha que tiene un propósito estrictamente político, y no veo por ningún lado lo social y lo humano. De tal manera que, bueno, aquí tiene razón el presidente en cuestionar por qué USAID u otros organismos extranjeros están financiando a un organismo que tiene un propósito político. Y obviamente aquí, pues con justa razón, se puede hablar de un injerencismo, de un intervencionismo extranjero, con el fin de ir desestabilizando, de ir construyendo más bien desacreditando o aportando elementos para desacreditar a una administración que, bueno, de suyo sabemos que tiene sus fallas, ¿no?
Pero bueno, el hecho de que estas fallas se potencialicen mediante una propaganda bastante sucia y además financiada desde el extranjero, pues me parece que con justa razón el presidente protestó y enviaron la nota diplomática. Desde mi punto de vista, Mexicanos contra la Corrupción no es un organismo que esté apostando por lo humano, lo social, ni está cuestionando toda la corrupción que hay en el país. Está muy claro, el objetivo es el presidente de la República. Y creo que bueno, ojalá haya transparencia en esto y se conozca, porque bueno, también se abrió el debate muchísimo en el sentido de dónde reciben financiamiento otras organizaciones independientes, ¿no? Si están financiadas por el crimen organizado, si están financiadas por la iniciativa privada, por la derecha, en fin, no sabemos realmente el origen de muchos recursos que llegan a ONGs, pero creo que es momento de que esto se debata y se abra realmente la información para conocer el origen de esos financiamientos. Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, USAID, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué opinas sobre el tema, Víctor? Bueno, lo primero, una disculpa por españolizar y decir USAID, ¿no? Es USAID, es la manera correcta de decirlo, pero bueno, así me he referido yo a esta organización a lo largo de muchos años. Y bueno, yo quisiera empezar por el terreno anecdótico, si ustedes me lo permiten. Hace algunos años yo trabajaba un tema del cual después realizamos un documental y un libro sobre el tema de la trata de personas, ¿no? Y bueno, en el camino fue un tema que como todos los que asisten a los reporteros, pues aparece, ¿no? Y uno los encuentra realizando quizá otro tipo de trabajo y de investigación, un tema diferente al que me había llevado. Y encontré el tema de la trata de personas de una manera muy, muy cruel en Ciudad Juárez, cuando yo mantenía una investigación sobre lo que había ocurrido con los feminicidios, sobre el narcomenudeo, ¿no? Fue en ese mismo momento. Eso me remonta pues allá a finales del 1999, en el siglo pasado, compañeros jóvenes que nos deben estar viendo. Pero lo curioso y la anécdota me permite el referirles a ustedes cómo es que USAID o USAID construye la agenda que corresponde a los intereses hegemónicos de Estados Unidos o de los intereses más oscuros de el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo es que se construye esa agenda? Pues se aprovechan en algún momento dado temas que son fundamentales para una estrategia a seguir. Yo, realizando esta investigación, pues me encontré en el camino con USAID y me encontré en el camino con otros colegas y con otras organizaciones que ya también realizaban un trabajo de manera, debo decirlo sinceramente, de manera muy limitada. Yo tomé muchos riesgos, yo llevaba una investigación mucho más avanzada, había recorrido en buena medida Tlaxcala, había estado en Nueva York, realmente en ese momento tenía una condición laboral que me lo permitía, y lo que encontré fue precisamente cómo esta agencia, de la mano con otras agencias como la propia DEA y la CIA, construían este asunto de la trata de personas, construían una agenda en los medios, llevaban a la opinión pública este tema con la finalidad de generar y de fortalecer este proyecto de la guerra contra las drogas, esta militarización de la frontera. Y bueno, pues las cosas no suceden de gratis, ¿no? Yo publiqué el libro, me fue muy bien, establecimos también una alianza con una organización no gubernamental mexicana, el documental tuvo pues buena acogida, se proyectó en diferentes televisoras públicas, pero lo sorprendente es que entre las personas que me convocaron a participar en la presentación del libro en Estados Unidos, pues fueron periodistas que pueden pensarse ligados al establishment, ¿no? Periodistas de Univisión,
periodistas de cadenas como ABC, ¿no? Y bueno, la verdad de las cosas que con alguno de ellos, pues me une una amistad de hace muchos años y con mucho gusto, aparte de ir a Los Ángeles, ¿no? Claro. O sea, hay que ir a Los Ángeles y fui muy, muy contento. Pero es como se construye, pues. Esto que es anecdótico tiene que ver precisamente con un enorme manejo de recursos. Alguna vez, un par de años después o 3 años después, me invitaron a participar en un evento a todo lujo en uno de los hoteles importantes de Avenida Reforma, ¿no? Esos grandes hoteles, con un desayuno enorme, con todo eso, y con la presencia ya de quienes en ese momento ocupaban el espacio del patrocinio favorable por parte de USAID en relación a este tema de la trata de personas. Claro. ¿No? Eso es lo que yo les puedo referir para no abusar del micrófono, mi querido. Gracias, sí, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Guadalupe, ¿nos escuchas? ¿O quieres hacer alguna observación? Quiero hacer una observación muy pequeña. Es que este tema es muy importante y a veces me gustaría hablar más de eso, pero no tenemos tiempo. Solamente quiero hacer una precisión. Creo que la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la trata de personas, la defensa de los migrantes, son temas importantísimos, pero desafortunadamente, y yo lo he vivido en carne propia, mi relación con algunas de estas organizaciones, como cuando llegaron las caravanas y el ataque que recibí por parte de una persona de Washington Office on Latin America, porque yo estaba tratando de ver qué estaba pasando, que había ahí alguna manipulación, que se estaba desestabilizando el gobierno, y que hago yo escribo una cuestión y me empiezan a regañar las personas de la Open Society, de Washington Office on Latin America, y entonces me doy cuenta de que no necesariamente sus objetivos son los objetivos que plantean ellos que están haciendo. Realmente es muy interesante cómo la defensa de los derechos humanos se ha utilizado, ¿para qué? Para tener más control geoestratégico. Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dijo Víctor, y me parece que su historia pues nos ilustra bastante bien cómo se utilizan la defensa de estos temas, o de estos derechos, estos temas como la trata de personas, como la migración, para justificar militarización y para justificar este belicismo dentro de nuestra región. Gracias, Guadalupe. Sí, Víctor Ronquillo, por favor. Si yo solamente quisiera agregar lo siguiente, mira, de ninguna manera esto descalifica la actuación valerosa, importante en la construcción de una cultura de los derechos humanos en nuestro país por numerosas organizaciones. No hay que confundir el arroz con los prietitos, ¿eh? O sea, mi trabajo como periodista no hubiera podido realizarse de ninguna manera sin el trabajo de acompañamiento, de seguimiento de los casos y de defensa por parte de las organizaciones. De ninguna manera puedo cuestionar el trabajo de el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, de el Fraiba de allá de Chiapas, por citar solamente algunos ejemplos. Hay muchas organizaciones que trabajan también a nivel del asfalto, como la organización del Comité Cerezo, a los que conozco muy bien y son mis amigos desde hace muchos años. No podemos confundir ni podemos descalificar. Lo que sí es un hecho es que sin duda, como lo señalaba Guadalupe, hay una política de utilización por estos organismos. Pero hay un tema más, perdón que abuse, colegas, pero esto sí es muy importante, muy, muy importante decirlo. Miren, USAID o USAID en estos momentos tiene y está muy relacionada con la tragedia terrible que sufrimos en materia y en términos de derechos humanos. Les voy a dar unos datos que ya conocemos, pero yo quiero insistir en ellos porque no podemos olvidarlos. En los últimos 10 años hay alrededor de 350,000 homicidios perpetrados en este país. Hay, por otro lado, más de 85,000 personas desaparecidas. No sabemos cuántas personas han sufrido el desplazamiento forzado. 350,000, no lo sabemos. Bueno, estos números tienen que ver precisamente con la intervención
de organismos o de esta agencia que es la más importante, una de las más importantes de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en la guerra del narco. Sí. Hoy en día, y se acaba de dar a conocer, Julio, perdóname que insista, pero esto es muy importante, esta militarización que sufrimos en el país y de la que hemos hablado, está relacionada con este proyecto político expansionista, hegemónico, por parte de un sector enormemente conservador de Estados Unidos, ligado indudablemente a un sector equivalente en México y que tiene repercusión en la militarización. USAID misma dio a conocer a través de la prensa nacional que para el año 2018 o 2019, perdón, no encuentro aquí el dato y no quiero tardarme más en ello, pero se otorgaron $165 millones al Ejército y a las Fuerzas Armadas de México, ya en el gobierno de López Obrador. Entonces, la guerra del narco es también un tema que tiene que ver con USAID. Víctor, gracias. Desde luego aprecio mucho todo el comentario y los datos y la información que los tres plantean, y les ruego también que entiendan que yo debo de buscar el equilibrio en cuestión de tiempo para que haya una participación equilibrada de todos, así es que ruego también disculpas por esa función de moderador, agente de tránsito que luego tengo que ejercer. Así es que ahora paso con Ricardo Ravelo. Ricardo, fíjate, hoy se ha dado a conocer un documento justamente de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, en la cual establece que en cualquier país de la región latinoamericana la acumulación de poder por parte de las Fuerzas Armadas suele encender las alarmas, pero no en México, donde el peso de los militares es ya tan grande que, comillas, no hace falta un golpe de Estado, cierra comillas. El texto de esta oficina en Washington para asuntos latinoamericanos se titula México militarizado, la guerra se perdió, pero la paz no llega, y habla del peso de las Fuerzas Armadas mexicanas dentro y fuera del ámbito de la seguridad, lo cual puede significar que no hace falta un golpe de Estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que, sin constituir un gobierno militar, tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable. Perdón por el largo preámbulo, pero ¿qué opinas de esto, Ricardo Ravelo? Pues mira, hay mucho de razón en ello, Julio. En realidad la presencia del ejército en la vida pública toda es histórica. No habíamos visto una participación tan abierta, directa, tan, digamos, numerosa en distintos aspectos de la vida pública: la seguridad, la construcción, las tareas militares en cuestiones de seguridad, haciendo papel de policía. Ni siquiera en el sexenio de la guerra, digamos, la que protagonizó Felipe Calderón como presidente de la República, que le declara la guerra al crimen, ni siquiera en ese sexenio lamentable el país tuvo una militarización tan escandalosa como la que estamos viviendo ahora. En efecto, pareciera que no es necesario un golpe de Estado, es decir, ¿qué falta? Pues que les den el poder presidencial, ¿no? Porque en realidad ya lo tienen todo. Y sí asusta una militarización así, porque, bueno, esto permite hacer un análisis de lo que pasó en Sudamérica en la época de la dictadura militar, cómo empezó. Pues empezó de esta manera, entregándoles cotos de poder, y finalmente pues terminaron haciéndose del poder absoluto. Y obviamente, así como tuvieron el poder absoluto, pues también incurrieron en una corrupción total, de una descomposición brutal, que bueno, pues ya la historia se ha encargado de contarnos las tragedias que ocurrieron en los países sudamericanos. En el caso de México, si esto hubiera ocurrido, digamos, hace tiempo, quizá algunas voces internacionales se hubieran elevado
Hoy vemos que es una crítica muy aislada, es decir, el ejército ha estado avanzando, le han estado otorgando mucho poder, no solamente en materia de seguridad, sino bueno, ya sabemos que de ellos depende el equilibrio supuestamente en el tema de las aduanas, los puertos, aeropuertos, en fin, pero aquí la pregunta es, ¿por qué no se refleja esta numerosa militarización del país? ¿Por qué no se refleja en el tema de la seguridad? Es decir, si son garantes realmente de la paz social, de la estabilidad en un territorio que hoy enfrenta un caos por la violencia, ¿por qué no se está reflejando esta presencia multiplicada del ejército en materia de seguridad? Pues porque yo creo que no les han dado la instrucción, la orden de actuar. Es decir, casos como los de Tamaulipas, casos como los de Michoacán, en otros sexenios, bueno, pues no dejaban correr mucho tiempo para establecer un operativo, de alguna manera poner orden, aunque sea momentánea, en un territorio. Hoy no lo vemos, hoy vemos una violencia desatada pese a la militarización, de tal suerte que, bueno, aquí la gran pregunta es, ¿qué papel realmente juega el ejército en el país? Si no nos está garantizando paz social, si no nos está garantizando seguridad, ¿cuál es el objetivo de que haya tanto militar en puestos claves en este gobierno? Yo creo que es una pregunta que tendríamos que analizar muy de fondo, porque ¿para dónde vamos realmente con toda esta militarización? Si los puntos torales, como es la seguridad, los temas importantes como la seguridad, siguen sin resolverse, y de pronto tengo la impresión de que en ese renglón tan sensible como es la seguridad, todo está por hacerse. Bien, Ricardo, muchas gracias por tu opinión, tu participación. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema? Ya había salido a flote el tema de esta oficina en Washington para asuntos de Latinoamérica, pero ¿qué opinas sobre este reporte que hace y las consideraciones que plantean? Es un tema complejo. ¿Por qué? En primer lugar, creo que la cuestión de derechos humanos y la protección a derechos humanos, y la cuestión hemisférica para la protección de derechos humanos es importante. Definitivamente, las Fuerzas Armadas en México y en otras partes del mundo, obviamente, están diseñadas para matar. Aquí, al introducir a las Fuerzas Armadas en una estrategia no convencional para luchar contra la delincuencia organizada, que no es que trajo solamente Felipe Calderón a los militares a las calles. Ellos ya participaban en labores antinarcóticos, pero sí desplegó por todo el país y declaró una guerra contra las drogas. Eso no hay ninguna, no hay ninguna duda con eso, ¿no? Y entonces empieza a generar una especie de bola de nieve. ¿Por qué? Porque ya algunos grupos en el país estaban militarizados. Habló del tema de los Zetas, y eso ya lo hemos hablado desde antes. Es tan complicado. ¿Por qué? Porque se va haciendo esta bola de nieve. Como el crimen organizado está militarizado, ¿qué vamos a hacer cuando no tenemos una policía que funcione? Y esto no se creó. La Policía Federal no estaba respondiendo al presidente de la República, sino estaba respondiendo a otros intereses. Pues obviamente lo único supuestamente que le queda mano al presidente es pues poner como policía una policía semimilitarizada, que era un modelo que ya se tenía, y ya lo he dicho antes, ya se tenía pensado desde la época de Felipe Calderón, y también con la gendarmería, que nunca se pudo realmente consolidar con la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, sí, cada vez se consolida la participación del ejército en labores de seguridad pública. Ahora bien, y obviamente con lo nefasto que es tener a militares haciendo labores de policía. Ya lo conocemos, desapariciones forzadas, abusos de autoridad. Obviamente no es deseable tener a los militares en las calles.
obviamente. El problema es que entonces si no tenemos militares, no tenemos policía, ¿cómo le vamos a hacer? Que ha sido un papel, que han tenido un papel, hay que ser autocríticos también. Esta administración no ha podido resolver el problema de la seguridad y ha sido pues una actitud pues bastante limitada, no nada más limitada, sino realmente desastrosa, yo podría decirlo, por lo que está sucediendo en algunos países, pues también. Por el otro lado, vuelvo otra vez a estas organizaciones. Estas organizaciones de manera selectiva escriben comunicados y no están viendo lo que está haciendo su propio país y cómo está contribuyendo su propio país al apoyo en otras regiones del mundo, porque este tipo de organizaciones se enfoca en países en específico, utiliza cierto lenguaje ¿con quién van? Con los gobiernos que no les son amistosos. Y entonces veo ahorita un enfoque muy particular con el tema de la militarización en México y con el tema de la falta de democracia en El Salvador y bueno, obviamente en Honduras. Y se ve claramente la mano de Washington en estos desplegados. Creo que es importante que ellos señalen esto de alguna forma, aunque la intencionalidad no lo sabemos. Y este doble discurso que muchas veces juega Washington, que por un lado estoy limitando mi ayuda o estoy estableciendo algunas sanciones si no cumples con los derechos humanos, pero por el otro lado yo me doy el lujo de bombardear al país que yo quiero, pero sí te voy controlando y controlo la región como yo quiera, acusando a los diferentes presidentes de violar los derechos humanos. Creo que esto hay que tener muy claro quién es la oficina de Washington de América Latina, quién los está financiando, para qué intereses trabajan y no perdernos en una labor muy loable que es la labor de defensa de los derechos humanos. Creo que en este sentido y mucho de lo que hace esta organización señalando algunas cuestiones es importante, ¿no? Pero no podemos tampoco dejar o perder de vista este financiamiento, los intereses estratégicos de Estados Unidos y también la selectividad en el actuar de estas organizaciones. Pero definitivamente el papel de los militares en México debe ser redefinido, debemos de ver si lo que queremos es un país con más militares en las calles o queremos un país de otro tipo. Creo que esto está en nosotros, en los mexicanos, votar y presionar al gobierno de otra forma, porque sí es preocupante que continúe esto de que también el lenguaje, ¿no?, del desplegado de Huala es como si estuviéramos al borde de una militarización completa, de un golpe de Estado, y tampoco lo es así. Realmente no puedo ver, además de todo, quisiera ver lo que dijo Washington Office on Latin America cuando empezó la militarización en México con el presidente Felipe Calderón. Creo que se ha ido elevando esta crítica, que bueno, tiene razón en algunos sentidos, pero bueno, también esto nos corresponde mucho a los mexicanos en ver este tipo de cuestiones. Y sí es preocupante el papel del ejército en la seguridad en México y vemos que la seguridad no está siendo, el problema no está siendo resuelto como es debido. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, este mismo tema, dice la Washington Office on Latin America, WOLA, si la castellanizamos, la tal WOLA, dice que en realidad militares en México tienen tanto poder que no necesitan un golpe de Estado. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Bueno, yo, una disculpa por haber arrebatado la palabra hace un ratito, Julio. No de verdad que lo siento mucho, ¿no? Sé que eres un hombre con pasión y con decisión, ¿no? Así vamos. Muy breve. Vamos. Ahora, lo primero es que yo me sumo a esta pregunta que Ricardo hace como muy buen reportero, que lo ha sido siempre, ¿no? Si el ejército en una instancia de emergencia fue llamado a tratar de construir la paz por una parte, la seguridad por otra, y no ha sido capaz de realizarlo, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué no lo está haciendo? Me parece que en el discurso del gobierno de López Obrador y en el propio discurso de López Obrador, más bien dicho, se busca que las Fuerzas Armadas tengan un papel diferente. Se busca que sean reconocidas por su labor humanitaria. La realidad es que el ejército tiene las manos manchadas de sangre y no podemos olvidar
los acontecimientos históricos, que no voy a referir por no abusar del tiempo, pero esto es un hecho. Y lo otro, que no hay duda de que el ejército y las Fuerzas Armadas no mantienen una posición monolítica. Hay dentro de esta institución diferentes fuerzas políticas, diferentes intereses. Yo lamento mucho que en estos momentos, desde mi punto de vista, y voy a decirlo de una manera muy simple quizá, pero estas dos posiciones visibles en el ejército son la de los blandos y un poco bobos, representada por, pues lo voy a decir también, por el secretario de Defensa, por el secretario de Marina, que parecen como incondicionales al actual gobierno y que se pliegan al mandato del comandante en jefe, es su función. Pero por otro lado también está el otro lado de la moneda, que son los sectores más duros. Y esos sectores más duros tienen una influencia económica, una influencia política muy importante. Tan importante que lograron la liberación, en términos reales, del general Cienfuegos. Gracias, Víctor Ronquillo, muy amable. Bueno, pues vamos ahora con Ricardo Ravelo. Ya son las 2 de la tarde con 54 minutos, así es que nos alcanza a que abordemos un último tema. Ricardo, pues qué te digo a ti, que eres un reportero curtido en el trabajo cotidiano, viendo pues las cosas más trágicas y más dolorosas, ante las cuales como reportero pues se mantiene pues en lo que es posible el equilibrio mental y el cumplimiento del oficio, y se acabó. Pero cosas como lo que sucedió en Jalisco, la verdad es que a mí que también me creo a veces ya a salvo de ser demasiado susceptible ante las tragedias, ¿sabes? Me pegó muy duro el caso de los chavos de Jalisco, uno chelista, otro violinista, una jovencita de 20 y tantos años, secuestrados en su propia casa y luego asesinados. Como que dice uno, bueno, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto de este crimen de cometido contra 3 jóvenes en Jalisco, Ricardo Ravelo? Híjole, pues ¿qué te diré? Es un hecho horroroso, doloroso, lamentable. Se puede ver de muchas formas, pero bueno, yo cuando empecé a leer sobre este secuestro y muerte de estos 3 jóvenes, lo primero que se me vino a la mente es, bueno, ¿y dónde está la autoridad? Es decir, cuando el crimen organizado puede actuar con este nivel de libertad, de impunidad, pues no me deja más que la clara idea, o más bien la certeza, de que en Jalisco, por citar solamente ese estado donde ocurrieron los hechos, porque bueno, en realidad es el país todo el que está enfrentando una situación crítica, pero quiere decir que ahí no hay autoridades, ¿no? Es decir, que el control territorial lo tiene el crimen organizado. Y yo recuerdo una versión hace mucho tiempo que se le atribuyó a Juan José Esparragosa Moreno el Azul, cuando dijo, la paz social no depende de ningún gobierno, ni depende de ningún cuerpo de policía, ni del ejército. La paz social depende de los acuerdos a los que lleguemos los grupos del narcotráfico. Es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo y establecemos las reglas del juego, habrá paz social. Pero mientras esto se dependa de las autoridades, pues no habrá absolutamente nada. Entonces, lo de Jalisco es muy lamentable, ya trae un buen tramo de tiempo, digamos, por citar desde el caso de Aristóteles, cuando llegan a matarlo al restaurante, con toda la libertad, la impunidad, nadie hace nada. Luego hubo otros secuestros de una familia que había viajado a la Ciudad de México, iban de regreso, que también desaparecieron algunos días, luego los encontraron afortunadamente.
Y así, es decir, estamos día con día y vamos de sorpresa en sorpresa. Digamos que a veces esto es tan cotidiano que como reporteros y obviamente como sociedad, llega un momento en que, como diría alguien por ahí, ya ni lo fortuito nos sorprende, es decir, siguen pasando cosas, siguen ocurriendo desapariciones, se sigue aumentando la estadística, esta que acaba de dar Víctor me pareció espantosísima, los homicidios en los últimos años, Sí. un nivel de impunidad absoluto, ninguna autoridad responde, y aquí vuelvo a preguntar, ¿y para qué está la autoridad? ¿Qué hace la autoridad? ¿O no hay autoridad? ¿Es la del crimen? ¿La que impera? ¿La que manda? Es decir, hay tantas preguntas sin respuesta donde pareciera que estamos en un país donde la autoridad es una mera figura decorativa que no mete las manos en nada, que no resuelve el problema, y no lo resuelven evidentemente porque siguen ocurriendo los casos, las desapariciones, las muertes, y aquí la gran pregunta es, ¿qué hace Alfaro en la gubernatura de Jalisco? Es decir, si no pueden resolver lo elemental que se llama seguridad, pues bueno, sin seguridad es difícil la gobernanza. No es posible lograr una gobernabilidad en un territorio donde el crimen organizado se vuelve como el ente más pernicioso de la sociedad. Bien, Ricardo, gracias. Pues sobre este mismo tema de lo sucedido en Jalisco con estos tres jóvenes, Guadalupe Correa, que realmente, pues, como lo ha dicho el propio Ricardo Ravelo, pues no es una excepción realmente, eso pasa todos los días en muchos lugares del país, pero a veces resulta muy impactante la relación de hechos que se van conjuntando en momentos como este. ¿Qué opinas de lo que pasa en Jalisco y en este tema en concreto, Guadalupe? Claro que sí, y esto de alguna forma podría estar relacionada con la pregunta anterior. Es una tragedia humana de todo tipo, política, yo creo que también económica. Lo que está pasando en Jalisco, pues sí me sorprende, sí me llama la atención. No creo que normalizar la violencia sea adecuado, aunque pasa esto y ya no es noticia, definitivamente, pero no nos puede, son tres jóvenes completamente inocentes, ¿verdad? Y no ha sido el único caso, también en el año 2018, otros jóvenes, balaceras, desapariciones, el asesinato en un estado de un exgobernador, que también estuvo muy relacionado con el combate a la delincuencia organizada. Ya no se sabe qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cada vez que sucede un atentado de este tipo, se piensa en la familia, que si la familia estaba relacionada con el crimen organizado. Realmente no hay control. Yo en esto estoy de acuerdo con mis colegas. Sin embargo, y aquí es donde nos preguntamos, si supuestamente por lo que estoy viendo, los militares continúan teniendo un papel muy importante, y obviamente es un papel muy deleznable, tal vez, porque nada más, no deleznable, es un papel muy desafortunado, porque no han resuelto, porque por más que están ahí, parece ser que pues se voltean a otro lado y realmente no resuelven los problemas importantes del país. ¿Qué nos queda como sociedad? Si la delincuencia organizada tiene una capacidad de fuego equivalente a la que tiene el ejército mexicano o mayor, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Que nos toca seguir expandiendo la capacidad del ejército, o permitir que venga otro país a ayudarnos a resolver problemas y que nos siga dando armamento como nos estuvo dando en 12 años y hoy por hoy pues los militares siguen teniendo injerencia, siguen teniendo una participación muy importante, ya no necesariamente supuestamente tan cercanos como fue como Salvador Cienfuegos lo tuvo, por ejemplo, con el Departamento de la Defensa estadounidense, y se compraron millones de dólares en armamento. O sea, ¿qué nos queda como sociedad? Yo creo que si no nos cambia, si no nos mueve lo que sucedió en Jalisco, lo que está sucediendo en Jalisco, y seguimos aceptando que esto suceda, pues vamos a seguir teniendo polvorines en todo el país, y de alguna forma
en algún momento sí va a haber, sí se va a hacer realidad lo que quieren los estadounidenses, que es declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, y ahora sí va a haber una intervención. ¿Hasta qué punto queremos llegar? ¿Hasta qué punto queremos llegar si no se resuelven los problemas del país? Definitivamente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no es capaz de resolver el problema de la seguridad, y esto tiene que considerarse de una manera muy importante. No sé, a veces esta figura de la desaparición de poderes me hace sentido, me hizo sentido y me sigue haciendo sentido para el caso de Tamaulipas, y de alguna forma también para el caso de Jalisco. ¿Cómo están los poderes en este estado donde los jóvenes estudiantes no pueden estar, las familias no pueden estar seguras? Creo que esta figura habría que reevaluarla. Sí entiendo que es muy extremo de mi parte sugerir esto, pero pues no puedo pensar en otra cosa cuando veo la tragedia que estamos viviendo en algunos estados de la República, en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Jalisco. Obviamente, como dijo Ricardo, es una cuestión nacional, pero creo que también podríamos enfocarnos en ciertos estados. El estado de Jalisco es un estado que tiene unos problemas muy importantes en tema de seguridad. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, te toca, por favor, cerrar esta mesa de seguridad, la mesa segura del jueves 13 de mayo. Tu comentario, por favor, sobre este tema de los jóvenes asesinados en Jalisco y de Jalisco en general y, no sé, el país en general. Por favor, Víctor. Sí, bueno, yo voy a partir de lo que me parece muy sustancial en términos de lo que ha dicho Guadalupe, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿a quién conviene este estado de cosas? ¿Qué intereses son los que buscarían generar una enorme tensión y un verdadero terror por parte establecido, ¿no? Y lamentable y muy doloroso en términos de este caso y algunos otros, ¿no? La versión oficial, hasta ahora conocida, habla de la confusión de estos jóvenes con posibles personajes ligados al crimen organizado. Me parece enormemente endeble. Obviamente, pues bueno, lo que voy a lanzar como hipótesis también es muy endeble, pero nos tendría que hacer sentido si pensamos que al final de cuentas estos eventos tienen que ver con una realidad enorme de degradación social, pero por otro lado tienen también que ver con la instauración de poderes fácticos ligados a lo más oscuro de nuestra sociedad. Y si lanzáramos la hipótesis de que este fue un acto de terrorismo como tal, un acto brutal que podría recordar lo que pasó una noche del 15 de septiembre, no recuerdo de qué año, en Michoacán, en Morelia, cuando se lanzó una granada en mitad de la celebración. Sí. O con aquel carro bomba que también recordará Ricardo en Ciudad Juárez, ¿no? Actos que nos dejan ver lo que realmente pueden generar estos grupos de intereses fácticos que no solamente pertenecen al narcotráfico, sino que tienen que ver con la actuación de grupos de poder también político. Lo que ocurrió en Camargo nos puede también hacer pensar a quién convenía que esto ocurriera justamente en ese momento donde ya se preveía el arribo o la llegada o la irrupción, más bien dicho, de las caravanas migrantes. ¿A quién conviene mantener este estado de cosas? ¿A quién conviene el generar una enorme tensión? Yo creo que lo que apunta Guadalupe es de veras fundamental. ¿Quién está detrás de la formulación de esta idea de que los cárteles del narco son proclives al terrorismo y como tal podrían permitir la intervención de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro país de acuerdo a las garantías constitucionales que le permitirían actuar de ese modo por parte del gobierno de Estados Unidos, garantías constitucionales establecidas en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos, no en el nuestro, por supuesto, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Muy amables.
Gracias por la participación, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por esta participación del jueves 13 de mayo. Igualmente, Julio, también les mando muchos saludos a todos, a Víctor, a Ricardo, a ti. Muchas gracias por la invitación, otra vez. Gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Gracias, Julio, buenas tardes. Como siempre, un placer estar en esta mesa contigo, acompañándote, y bueno, muy valiosas también las opiniones de mis colegas Víctor y Guadalupe. Gracias. Buenas tardes. Igualmente, Ricardo. Víctor Ronquillo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, pues muchas gracias a los colegas, de verdad que uno aprende mucho, ¿no? Y es muy grato escucharlos a ambos, ¿no? Y obviamente, Julio, que yo sé que te ganan las ganas de participar mayormente, sí. Y lo haces que con mucha cortesía, eres un muy buen moderador y bueno, sé que te ganas porque tienes mucha reflexión y mucha información y al contrario, aceptas tu papel como moderador, y yo insisto mucho, construyamos juntos este espacio, hagamos lo que nos toca a todos nosotros, porque estos espacios tienen que garantizarse para la participación libre, creativa, por parte de periodistas y por parte de quienes nos escuchan. Entonces, muchas gracias, Julio. Al contrario, gracias, Víctor, muy amable por estar en esta mesa, apreciamos mucho tus comentarios. Bueno, pues muchas gracias a los tres y espero que nos veamos el próximo jueves. Gracias.